Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Damos gracias al Señor por un día más, por esta presencia tan linda que estamos sintiendo aquí, por su misericordia, por su amor. Aleluya, Él es bueno. Aleluya, y para siempre es su misericordia. Gracias, Señor, gracias por tu presencia, Espíritu Santo, en este lugar. Aleluya. En esta tarde abramos nuestras Biblias en Lucas, capítulo 8, versículo 43 al 48. Lucas 8, versículo 43 al 48. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor, te adoramos. Lucas 8. Lucas capítulo 8, versículo 43. Vamos a leer hasta el 48. Dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué linda esa palabra, esa última palabra que Jesús habló, ¿verdad?, a esa mujer: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La fe, como yo he dicho antes, es un regalo de Dios. Pero creer en lo que Dios dice en su palabra es lo que mueve a Dios a hacer un milagro. Cuando nosotros nos atrevemos a creerle a Él. Cuando nosotros, ¿verdad?, decidimos dar ese paso hacia adelante y decir: yo le creo a Dios. Ahí es donde Dios se mueve. Esta mujer había escuchado de los milagros que Jesús hacía durante su trayectoria. Ella había escuchado de Jesús. Ella escuchaba lo que Jesús estaba haciendo por las aldeas, sanando a los enfermos, levantando a los paralíticos, sacando a los demonios. Ella había escuchado de Jesús, pero todavía ella no había tenido un encuentro con Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe de ella vino por el oír la palabra de Dios. La fe de ella vino por escuchar lo que Jesús estaba haciendo en cada aldea, sanando a los enfermos, sacando demonios, levantando al paralítico. Ella estaba escuchando, ella estaba escuchando la voz de Jesús, cuando Jesús predicaba, cuando Jesús sanaba a los enfermos, ¿verdad? Y dice aquí que la fe viene por el oír. O sea, ella escuchaba a Jesús hablando y ella recibió esa fe. Y por ella recibir esa fe, su milagro fue hecho porque ella le creyó a Dios. Así que cuando escuchamos la palabra de Dios, ella nos impulsa a tener fe. Y luego comenzamos a creer lo que Dios dice de nosotros. Lo que Él dice en su palabra. Y por esa palabra nosotros
comenzamos a caminar en fe. Nosotros, ¿verdad? Yo me crié en la iglesia, yo me crié escuchando la palabra de Dios. Y por todos esos años, desde pequeña, yo escuchaba la palabra de Dios. Y a través de yo oír y escuchar la palabra de Dios, yo pude tener fe que Dios realmente era un Dios verdadero, que Él salva, que Él sana, ¿verdad? Y todavía hoy en día Él sigue haciendo milagros, todavía Él sigue sanando al enfermo, todavía Él sigue salvando a la humanidad. ¿Y por qué es que vienen esas personas a Cristo? Porque han escuchado la palabra de Dios. Amén. Así que cuando escuchamos la palabra de Dios, ella nos impulsa a nosotros tener fe en ella. Y comenzamos nosotros a caminar en esa fe. Comenzamos a caminar. La mujer del flujo de sangre escuchó de todos los milagros que Jesús estaba haciendo y recibió esa fe. Y dijo, yo creo que si tan solamente yo toco el borde de su manto, yo seré salva. Yo lo creo. Esa mujer creyó en la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes aquí Dios le ha dado una palabra, o usted ha escuchado a Dios decirle algo y usted le crea a Dios por esa palabra. Dice la palabra de Dios que por la fe viviremos. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. La mujer no solo fue sanada de su enfermedad, que sufría por 12 años, que había sufrido por 12 años, pero también fue salva por creer en Jesucristo y en los milagros que Él hacía. Qué poderoso es eso. No solamente ella fue sana, pero dice aquí que Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Inmediatamente el flujo de sangre paró, cesó. Ella fue sanada, pero su fe la llevó a ella a creer y a ser salva por medio de esa fe. Amén. Porque la palabra dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa mujer creyó con todo su corazón que Jesús iba a hacer algo con ella ese día. Ella creyó, ella fue sanada, ella fue salva. Amén. Aleluya. Hoy Dios sigue moviéndose. Él sigue moviéndose entre nosotros. Pero muchos lo rechazan. Es porque no han creído en Él. Porque no han creído todavía en Él. Porque quizás han escuchado la palabra, pero todavía no han creído en Él. El Evangelio es predicado, pero muchos han decidido no escuchar las buenas nuevas del Evangelio. El Evangelio ha sido predicado, ha sido expandido. Y mucha gente han escuchado del Evangelio, pero mucha gente no han creído. No han creído que verdaderamente hay un Dios que salva, hay un Dios que sana. Hay un Dios que les ama, hay un Dios que los quiere libertar, que los quiere sacar de ese pecado, de esa erróneo que hay allá afuera, que tiene a todo el mundo ciego allá afuera. Dios quiere sacar a esas personas de ahí, pero ellos no han abierto su corazón a Él. No seamos como el mundo, escuchando las buenas nuevas y no creen y no siguen a Cristo. Porque déjeme decirle, aún hay cristianos que están en la iglesia y escuchan la palabra de Dios todos los días y no creen en lo que la palabra de Dios dice. Porque si creyeran no estuvieran en la situación donde están. Hay muchos cristianos así en las iglesias, no creen en las promesas de Dios, no creen, dicen que creen, pero no creen. No caminan por la palabra de Dios. Porque no es tan solamente escuchar la palabra de Dios, es tu caminar en la palabra de Dios. Caminar como la palabra de Dios nos dice que caminemos. No seamos oidores, olvidadizos, vamos a ser hacedores de su palabra. La mujer puso su mirada en Jesús por muchos años. Ella había gastado todo. La mujer puso su mirada en Jesús.
Pero por muchos años ella había gastado todo lo que tenía, pero nunca pudo haber resultado, nunca vio un resultado. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no vemos resultados? Porque queremos hacer las cosas como nosotros pensamos que son correctas. No estamos dejándonos llevar por la palabra de Dios, no estamos escuchando la voz de Dios, no estamos orando y pidiéndole a Dios dirección, sino que estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer. Cuando nosotros nos rendimos realmente a Dios, cuando nosotros decidimos realmente dejarle todo al Señor y rendirnos a Él completamente, entonces vamos a ver un milagro en nuestras vidas. Entonces vamos a ver esa promesa o eso que nosotros queremos ver en nuestra vida que se realice. Lo vamos a ver cuando obedecemos esta palabra, cuando seguimos las instrucciones de Él. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado hacer las cosas a nuestra manera y nunca vemos los resultados? La mujer ya cansada de haber gastado todo y nunca ver resultado, escuchó de Jesús y lo que Él hacía. Ella se cansó. Ella se cansó de haber gastado tanto dinero en los médicos. Ella se cansó de creerle al hombre que el hombre la podía ayudar. Ella se cansó hasta que ella escuchó de Jesús. ¿Cuándo nos vamos a cansar de oír y escuchar al mundo? ¿Cuándo nos vamos a cansar de escuchar a esa persona, aquella otra persona? Porque el hombre no te va a salvar, el hombre no te va a sanar. Eso lo hace solamente Él allá que está aquí con nosotros. Dios, Él es el que nos escucha, Él es el que nos va a dar la respuesta. Así que en este día yo te exhorto que cánsate ya, cánsate de buscar resultados en otro lugar, en el médico. Si tienes una enfermedad, ve delante de Dios, arrodíllate delante de Dios, pídele a Dios que te dé sanidad, que te dé salud, para que tú veas cómo Él se mueve en ti. Créele a Él, si realmente tú dices que le crees, créele a Él realmente. Aleluya, gloria a Jesús, gloria a Cristo, aleluya. Dice la historia que se arrastró como pudo hacia Él y tocó el borde de su manto. Qué lindo. Qué lindo es eso. Ella se arrastró. Ella vino donde Jesús. Ella tocó su borde. Mientras Él caminaba, ella tocó su borde. Ella dijo, si tan solamente yo toco el borde de su manto, yo soy sanada. Ella le creyó a Dios. Ella le creyó a Dios por su milagro. Tenemos que creerle al Señor. Tenemos que quitar toda duda de nuestra cabeza, de nuestra mente. Saca toda duda y créele a Dios. Cree lo que dice su palabra. Aleluya. Muévete en fe. Muévete en fe. No diga, tengo fe, pero la fe viene también con tu creer y accionar en ella. Tienes que moverte, tienes que creerle que realmente Él puede darte ese milagro que tú quieres en tu vida. Aleluya. ¿Qué tú esperas para tocar el borde de su manto? ¿Qué tú esperas? Y recibir su milagro. ¿Qué esperas? Al instante que ella decidió tocar su manto, ella fue sana. El flujo de sangre se detuvo. Y Jesús sintió que poder había salido de Él. Esa mujer fue libre. Esa mujer fue libre en ese instante. Ella sintió instantáneamente que Jesús la sanó. Y Jesús sintió instantáneamente que poder había salido de Él, que algo había salido de Él. Por eso entre tanta multitud que lo apretaba, Él dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado a Jesús en este día? Yo no sé si tú puedes decir que tú has tocado a Jesús en este día. ¿Has tocado realmente tú a Jesús? ¿Te has postrado realmente delante de su presencia? ¿Te has rendido realmente tú delante de su presencia? Para que Jesús diga, alguien me ha tocado, aleluya, alguien me ha tocado. Cristo quiere que nosotros le toquemos.
Él quiere sentir que realmente tú vas delante de su presencia y tú toques el borde de su manto. Él quiere que realmente tú te rindas a Dios, porque no se trata de venir aquí todos los domingos, no se trata de tú escuchar palabra todos los domingos, se trata de tu rendimiento a Él, de tu verdadera búsqueda. Esa mujer creyó con todo su corazón que ella podía ser sana ese día. Aleluya. Tú tienes que venir con un corazón contrito, humillado, con un corazón que realmente le creas a Dios por tu milagro, para que tú veas lo que Dios puede hacer en tu vida. Aleluya. Bendito sea tu nombre para siempre. No se trata solo de escuchar la palabra de Dios. No se trata de eso. Pero se trata de un rendimiento total, genuino. Un rendimiento total, un rendimiento genuino. Mis hermanos, podemos venir todos, como dije ahorita, podemos venir a escuchar palabra. Pero ¿de qué vale que tú escuches palabra y esa palabra el enemigo venga y te la robe y no haya en ti realmente un cambio en tu vida? Tiene que haber cambios en nuestras vidas. La gente tiene que ver que tú eres una persona diferente, que tú no eres la misma persona de antes. Tienen que ver a Cristo reflejado en ti. Dice que ella tocó ese manto y al instante ella fue sana. La mujer creyó y luego se acercó a Jesús. Miren lo que dice la palabra. Primero ella escuchó de Jesús. Y que yo dije que era la palabra, que el oír viene por la palabra de Dios, ¿verdad? Ella escuchó de Jesús. Segundo, ella creyó. Ella creyó en la palabra, ella creyó en los milagros que Jesús estaba haciendo. Ella creyó que Él era el único que le podía resolver su problema. Ella creyó en Él con todo su corazón. Y dice que luego ella se acercó a Él. Acércate a Dios. Él está esperando que tú te le acerques. No solamente seas oidor de su palabra. No solamente creas en Él, pero acércate a Él. Acércate a Él para que tú puedas ver el milagro. Dice la palabra de Dios que inmediatamente recibió su milagro. La fe de esa mujer la salvó. Pero la fe vino con otras cosas más. La fe vino con ella creer. La fe vino con ella acercarse a Él. Y esa mujer fue salva. Esa mujer fue sanada de su enfermedad, que por 12 años ella sufrió tanto. Dios es bueno, mis amados. Dios es grande, aleluya. Tenemos que tener una fe profunda y persistente. Porque muchos decimos tenemos fe, pero no persistimos en esa fe. La fe tiene que estar acompañada por obras. Usted tiene que tener fe, pero también tiene que accionar en su fe. Donde la persona realmente se rinde a Dios en espíritu y en verdad. No de boca, sino en espíritu y en verdad. Incluso cuando todo se vea oscuro. Cuando todo se vea oscuro, cuando usted no vea que nada esté pasando, sigue teniendo fe. Cuando usted se sienta enfermo, sigue teniendo fe. Cuando usted se encuentre en una tormenta, siga teniendo fe. Cuando usted vea que nada está sucediendo a su alrededor, siga teniendo fe. Cuando los hermanos no lleguen a la iglesia, sigue teniendo fe. Cuando tú no veas todavía lo que tú quieres ver, sigue teniendo fe. Sigue persistiendo. Sigue enfocado. Tenemos que enfocarnos en Cristo
sin dejar que nada nos desenfoque. Nada, absolutamente nada. Si te dejan las personas, si te dejan, si te abandonan, sigue teniendo fe. No te desenfoques, porque es allí donde vamos a ver un milagro. Es allí donde vamos a ver la mano poderosa de Dios. Es allí donde Él se mueve. Yo me imagino que esa mujer se sentía sola, quizás abandonada, quizás nadie se le acercaba por la enfermedad que ella tenía. Yo me imagino su sufrimiento, yo me imagino su soledad, pero ella sacó fuerza de adentro para ella poder acercársele al Maestro. No le importó la gente que la rodeaba, no le importó qué dirían de ella. Ella solamente se enfocó en una sola cosa, y era tocar el borde del Maestro. Tenemos que enfocarnos. Tenemos que enfocarnos, no importa lo que estemos pasando a nuestro alrededor, no importa lo negativo que se vea la situación, sigue enfocado en Cristo, sigue persistiendo. Toca el borde de su manto. Él está esperando que tú te rindas a Él. No importa por dónde tú estás pasando, no importa qué situación te está rodeando en este momento, sigue persistiendo y sigue enfocado en Él. Tenemos que siempre recordar lo que es imposible para el hombre. Para Dios todo, absolutamente todo es posible. Quizás lo que tú veas que sea imposible, para Él no es imposible. Para Dios todo es posible. En Mateo 19:26 dice esa palabra. Me impresiona mucho la fe de esa mujer, que a pesar de su enfermedad y de que mucha gente la apretaba, ella decidió llegar a Jesús y ser liberada de esa enfermedad, y más importante, ser salva. Ser salva. Porque Jesús no le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué lindo nuestro Dios. No solamente Él la sanó, pero ahí mismo Él la salvó también. Por su fe en Él, ella fue sanada. Y yo me imagino que esa mujer siguió a Jesús. De ese día en adelante ella siguió a Jesús. Ella siguió hablando de lo que Jesús había hecho en su vida. Porque no nos podemos quedar callados, amados, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque yo sé que Dios ha hecho muchas cosas en nuestras vidas. Yo sé que Dios nos ha librado a cada uno de nosotros de peligro, de accidentes, de enfermedades. Y tenemos que todos los días darle gracias a Dios, porque sin Él no estuviéramos aquí hoy parados. Estamos aquí por la misericordia y la gracia del Señor en nosotros, porque Él nos amó, porque Él nos rescató de ese mundo. Amén. Yo no sé de qué tú necesitas ser liberado en este día de hoy, pero este día Dios está aquí para libertarte. Él quiere libertarte de tu manera pasada de vivir. Él está aquí para sanarte de cualquier enfermedad, sea espiritual o sea física. Él está aquí para salvarte, si tan solo tú puedes creer en Él. Si tan solo podemos creer en Él. Él está aquí para liberarnos. Él está aquí para que nosotros cambiemos nuestros pensamientos, para que cambiemos nuestra manera de vivir, porque en otro tiempo estábamos actuando de una manera que a Él no le agradaba. Y hoy día Él quiere que tú dejes esa manera pasada de vivir y que tú entres a una nueva criatura, a pensar como Él piensa, a hablar como Él habla, a caminar como Él camina.
a dar amor a las personas que a veces no son fáciles de dar amor, pero hay que dar amor. Hay que seguir amando a las personas, aun aquellas que no son fáciles de amar. Hay que amarlas. Hay que ir allá afuera y buscar las vidas. Hay que darse completamente como Cristo se dio por nosotros. Cristo lo dio todo por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Y así nosotros somos sus discípulos para también darnos todo por Él. Él quiere un cambio en la iglesia. Él quiere que nosotros caminemos por fe cada día, persistiendo, llevando las buenas nuevas. Aleluya, porque a eso Él nos ha llamado. Gloria a Jesús. Vamos a confiar completamente en Él, en su plan para nuestra vida. El plan de Él siempre es perfecto, mis hermanos. El plan de Él es perfecto. Nosotros podemos tener muchos planes en esta vida, pero Él solamente tiene un plan para nosotros, que seamos salvos. Que seamos salvos, que vayamos al mundo y prediquemos el Evangelio de Dios, que hagamos discípulos a otros. Esa es la encomienda, esa es la encomienda que Cristo nos ha dejado en esta tierra. Él tiene un solo plan. Así que vamos a rendirnos a Él. Vamos a entregarnos totalmente para que Él transforme nuestra vida, para que te conviertas en una nueva creación en Cristo. Rendición, ¿qué es rendición? Es entregar tu propia voluntad. Rendición es entregar tus planes y deseos para aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que entregarlo todo delante de Él. Tenemos que entregar nuestra voluntad, nuestros planes, nuestros deseos para aceptar la voluntad de Dios. Si no, no vamos a ver las promesas del Señor. No vamos a ver lo que realmente Dios quiere hacer en nuestra vida si no nos rendimos a Él totalmente. Tenemos que ponernos a nosotros por un lado y dejar que Él se mueva a través de nosotros. Poner todos nuestros deseos, todos nuestros planes, nuestros pensamientos, todo eso, echarlo por un lado y dejar que Él sea el que nos lleve. Hacer su voluntad, aceptar su voluntad. Dejar atrás tus planes personales para buscar los suyos, que son siempre para beneficio. Dios tiene buenos planes con nosotros. Planes de bien y no de mal, dice su palabra. Él tiene buenos planes para nosotros. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es camino de mal. Así pensamos nosotros que vamos por el buen camino, que tenemos buenos pensamientos, pero nadie sabe hacia dónde vamos sino Él. Él tiene buenos pensamientos para nosotros, no de mal. Él quiere vernos a nosotros ir por el camino que Él ha trazado para nosotros. Así que no te dejes llevar por tus pensamientos, no te dejes llevar por tus deseos. Déjate llevar por lo que Él ha dicho de ti, por lo que Él quiere que tú hagas. Amén. Deja atrás la vieja naturaleza por una vida que asemeja a Cristo. A veces es difícil dejar esa vieja naturaleza. A veces nuestros pensamientos corren en nuestra cabeza y pensamos tantas cosas y queremos hacer tantas cosas. Pero realmente tenemos que entregar esos pensamientos a Cristo. Realmente tenemos que entregar nuestros deseos a Él. Realmente tenemos que entregar nuestros planes a Él y dejar que Él sea quien nos lleve. Dejar que Él sea quien nos lleve de la mano, quien nos mueva. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es nuestra cabeza. Él es la cabeza de todo principado y potestad.
Cristo Jesús. La mujer se negó a sí misma y decidió seguir a Cristo confiando en Él y en el poder de su palabra. Ella se negó a sí misma. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que dejar toda esa manera de vivir del pasado, dejarla atrás. Todo pensamiento, dejarlo atrás. Tenemos que rendirnos completamente a Jesús. Tenemos que confiar completamente en Él, en el poder de su palabra, en lo que dice su palabra de nosotros. Confía en esta palabra porque esta es la que te va a llevar a la vida eterna. No tus pensamientos, no tu manera de vivir, no tu manera de pensar. Es esta palabra la que te va a guiar por el camino correcto. Así que en este día yo te pido que tú te rindas al Señor, que tú persistas y no te rindas, que tú sigas hacia adelante. Muévete en fe y cree lo que Dios ha dicho de ti. Aleluya.